Bienvenidos a la presentación Militantes Eugenesistas, el origen de las políticas de control de la natalidad. Esta presentación es la segunda que hacemos en orden de geopolítica de los espacios humanos, que ya habíamos presentado anteriormente, respecto del movimiento genésico y las ideas propuestas por Galton. Repasamos un poco el campo de estudio, que es un campo de estudio nuevo, que se llama Geopolítica de los Espacios Humanos. Es un nuevo campo de estudio, se ocupa de estudiar las teorías, organizaciones, políticas y acciones humanas organizadas, sean estas públicas o privadas, tendientes a modificar, influir, encauzar, promover o afectar en algún sentido la evolución natural de la especie humana, sus fines políticos, culturales, sus formas organizativas, fuentes de financiamiento y efectos sobre la realidad. Así como la geopolítica tradicional se ocupa de los espacios geográficos, en épocas modernas se han abierto otros espacios que merecen ser objeto de estudio de la geopolítica, como el control de los mercados internacionales, el ciberespacio y otros. Por lo tanto, el estudio de los espacios humanos también debería estar integrado en el campo del estudio de la geopolítica. Algunos ejemplos que abarca este campo de estudio es el eugenesismo, que lo vimos en una presentación anterior, la evolución dirigida, también llamada como transhumanismo, los movimientos LGTB e ideología de género, el control de la natalidad y la hipótesis de la singularidad. Todos estos temas los vamos a ir abordando en diferentes presentaciones. En este cuadro vamos a ubicar esta presentación. El movimiento genésico, como les había planteado en un video anterior, viene desde el punto de vista de administrar de manera más liviana o más indirecta lo que antes era la esclavitud. En época de la esclavitud, algunos seres humanos, algunas personas tenían un poder, un control directo sobre otras personas, tanto en lo que comían y en las actividades que hacían. Cuando se termina la esclavitud, el anterior sector dominante empieza a preguntarse cómo controlar a este sector que se le empieza a escapar de la mano, y empiezan a postular que la tasa de natalidad de los otros debería ser menor a las de ellos, otras cosas que hemos visto también en la presentación anterior. Esas ideas, que son de Galton, tienen una importancia fundamental porque se trasladan a dos personas muy militantes que empiezan a salir, digamos, del boceto del libro y empiezan a tratar de transformar la realidad con esas ideas. En esta presentación vamos a ver a la persona de la izquierda, Marie Stopes, que crea las primeras clínicas abortistas del mundo. Por eso el nombre de la presentación es El origen de las políticas de control de la natalidad. Crea una fundación que está actualmente presente en unos 26 países, que es Marie Stopes Internacional, y trabaja muchísimo diferentes tácticas de militancia para que sus ideas, en este caso proabortistas, lleguen a la sociedad. Y finalmente lo hace con agentes locales, como lo vamos a desarrollar ampliamente en esta presentación. Luego de esta presentación va a haber otra destinada a Margaret Sanger, que hace una militancia como Stopes, que el Stopes la hace en Reino Unido, Sanger la hace en Estados Unidos, y ella es la que crea esta fundación tan conocida y controversial hoy en día, que es Planned Parenthood. Logra una alianza estratégica con los movimientos de izquierda que al principio la rechazaban, y logra tener, digamos, que una banca en un sector muy importante, uno de sus nietos, en la ONU, que lleva adelante concretamente las políticas de control de la natalidad. Estas cosas son por demás importantes, quizás son de las más importantes de nuestro tiempo, así que bueno, los invito a que vean con detenimiento esta presentación. Esta persona es Marie Stopes, es la de la foto. Algunos datos de ella: vivió entre 1880 y 1958, sus padres eran parte de la Sociedad para el Avance de la Ciencia. Sus padres conocían a Galton y ella llega a conocerlo. Marie conoció a Francis Galton, uno de los fundadores de la eugenesia moderna, a través de sus padres. Se unió a la Sociedad de Educación de la Eugenesia en 1912 y se convirtió en su colega y colaboradora de por vida.
Esto es importante, digamos, no es que la conexión de María Stopes con Galton es algo que uno puede deducir, sino que existió formalmente, como vamos a ver acá, incluso estaba becada en el laboratorio eugenésico. En público ella era abiertamente antiaborto y en privado funda la primera clínica de control de la natalidad del mundo, como vamos a ver a continuación. Asistió a la universidad, una universidad muy conocida que es University College of London, como becaria, donde funcionaba el laboratorio eugenésico. Ella fue becada en ese laboratorio, en el laboratorio de Galton. En julio de 1913 conoció a Margaret Sanger, la otra militante, la que está en Estados Unidos, que acababa de dar una charla sobre el control de la natalidad. En los hechos, control de la natalidad se refiere obviamente a las primeras prácticas abortistas, ¿no? En una reunión de la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana, fundada el 4 de enero de 1884 en Londres, es un movimiento socialista británico cuyo propósito es avanzar en la aplicación de los principios del socialismo mediante reformas graduales. En la actualidad se transformó en el Partido Laborista Británico, ¿no? O sea, son lo que vamos a ver tanto con Stopes como con Sanger, es que las instituciones que ellas impulsan llegan hasta nuestros días y tienen una influencia tremenda, ¿no? Yo pienso que algunas de las cosas que hablamos en estas presentaciones pueden resultar altamente increíbles para muchos, por lo tanto, en esta en particular colocamos varias imágenes, fotos, para que uno pueda darle un mayor contenido visual. La de la izquierda es University College of London, es la fachada, actualmente existe la universidad, y en la derecha ustedes tienen allí que esa universidad albergó al laboratorio eugenésico, ¿no? Allí dice Universidad de Londres, University College, el laboratorio de Francis Galton para la eugenesia nacional. Fíjense la fecha allí, abril de 1911. Y estas son imágenes de la misma universidad respecto del laboratorio eugenésico, ¿no? Arriba a la derecha tienen fotos de una reunión, abajo a la derecha tienen aquí tienen unas fotos de una reunión, en esta parte es una imagen de la oficina o del laboratorio, cómo funcionaba. Aquí hay algunos recuerdos de los temas que ellos estudiaban. Al principio recuerden que Galton hablaba sobre, se trataba de explicar por qué algunas familias generaban sujetos que eran prósperos en la sociedad contemporánea de él y por qué otras no, y ese estudio de la familia es lo que termina degenerando en esto del movimiento eugenésico. Esta parte de la izquierda arriba, superior izquierda, me llama mucho la atención porque fíjense que el laboratorio estaba bajo la supervisión del profesor Karl Pearson. Pearson, para todas las personas que estudian estadística, es el que diseñó el R cuadrado, que es la variable que nos va a decir el poder de ajuste de los modelos matemáticos sobre los datos, ¿no? Me llama mucho la atención porque esa generación de ingleses que se haya metido en estos temas y que haya apoyado poniendo el nombre, ¿no? Otro de los que está presente allí, que también resultará bastante increíble para varios, es un apoyo que hubo económico directo de John Maynard Keynes a María Stopes, ¿no? Bueno, Stopes y su militancia en barrios pobres. Ella publicó una carta a las madres trabajadoras sobre cómo tener hijos sanos y evitar los embarazos debilitados. Una versión condensada de su libro, Paternidad Sabia, dirigida a los pobres, era un folleto de 16 páginas y se distribuiría de forma gratuita. La audiencia prevista de Stopes había sido hasta ese entonces la clase media. Las personas de esos barrios la rechazaban directamente. Ella lo que hacía es llegar a esos barrios con unas 20 amigas. Ustedes imaginen un barrio pobre de Inglaterra, de clase trabajadora, donde llegan estas señoras y les quieren explicar a los vecinos las políticas abortistas que en ese momento no se conocían. Entonces, de hecho, no había ni siquiera clínicas ni
ni oficiales ni clandestinas. Es decir, esto es previo al aborto clandestino que hoy en día se discute mucho. Entonces la gente de clases trabajadoras la sacaba a piedrazos, digamos, ¿no? Y ella, lo que desarrolla Stopes, va cambiando, se fija la forma en la que se aproximó a la gente y dice, bueno, esta forma no funcionó y busca otra. Y también trabajó mucho sobre la terminología política, ¿no? Ella menciona, por ejemplo, se acerca con esto, con una carta, basada en un libro que se llamaba Paternidad Sabia. Si eso no funcionó, lo va a ir cambiando. Tenía mucho una característica, una impronta de ir adaptando sus estrategias hasta lograr lo que pretendía, ¿no? Con ese rechazo, yo estoy bastante seguro que repasó los textos de Galton que nosotros vimos en la presentación anterior, y hay una frase de Galton que habla un poco sobre esta estrategia y o sobre cómo imponer las ideas eugenesistas en la sociedad. Y Galton decía que debería ser algo permitido por la religión, aceptado por las costumbres y reforzado por la ley, que se tenía que buscar ese trípode para llegar a la sociedad. Haciendo ese replanteo, fíjense que en la primera avanzada ella va con 20 amigas y no tiene suerte en estos barrios pobres. Entonces busca otra estrategia, que es la que está mencionada aquí. Esta falta de éxito hizo que Stopes contemplara un enfoque diferente para llevar su mensaje a los pobres. Se iba a celebrar una conferencia de obispos anglicanos en junio. No mucho antes de la conferencia, Stopes dijo haber tenido una visión. Llamó a su secretario y dictó un mensaje dirigido a los obispos que comenzó: mis señores, les hablo en nombre de Dios. Ustedes son sus sacerdotes, yo soy su profeta. Y les escribe un nuevo evangelio. Es decir, que allí, fíjense cómo adapta su estrategia. En primer término, ella va directamente con unas amigas a estos barrios pobres, reflexiona con los textos de Galton, y dice, bueno, no soy yo la que tiene que llegar, sino que tengo que llevar a través de terceros. Elige, en función de este texto, permitido por la religión, aceptado por las costumbres y reforzados por la ley, elige a los obispos anglicanos para transmitirle a ellos su mensaje y que sean ellos quienes van a acercar el mensaje a la gente. Bueno, eso tampoco funcionó, y vamos a ver cómo lo fue adaptando con el tiempo. Planificación familiar es otra de las terminologías que va a estar utilizando María Stopes. Fíjense que al principio teníamos acá paternidad sabia, lo transforma en planificación familiar como para que llegue un poco mejor a la gente. María Stophouse, ese es el nombre de la casa, cerca de Tottenham. Fue la primera clínica de planificación familiar. Estos términos que van a ir cambiando son eufemismos para mencionar la palabra aborto. Es una clínica abortista de Gran Bretaña. Esto fue en 1925. La imagen, miren el umbral de la puerta, el arco que tiene aquí, y la puerta azul. Esto, préstenle atención porque es después el logo que va a tomar su fundación María Stopes Internacional. Y este afiche que aparece aquí en la ventana, si se fijan acá, esta que está acá es la misma puerta. Este es el arco de la puerta. Aquí está la puerta que sería azul. Esta es una foto en blanco y negro. Fíjense el nombre que pone acá. La clínica de las madres. Control de la natalidad constructivo, ¿no? Traducido así, fundó la Sociedad para el Control Constructivo del Nacimiento y del Progreso Racial. Yo lo planteo esto de la siguiente manera: cualquiera con algunas fotos e información de la época podría hacer una presentación como esta y podría decir de María Stopes que fue la primera que inició las políticas abortistas focalizadas. Recordemos que Galton, el control de la natalidad no es para todos, sino que es para los sectores que él no quería, que eran las razas no blancas y principalmente los sectores pobres, ¿no? Entonces yo creo que con algunas imágenes y algo uno podría, o cualquiera podría hacer que Stopes dijera algo, ¿no? En el sentido de lo que uno quiere argumentar.
Pero este extracto de frases de ellas, yo creo que despeja todas las dudas sobre cualquier error de interpretación que pudiera haber, ¿no? Dice, para contrarrestar el mal constante que ha estado creciendo durante muchos años de la reducción de la tasa de natalidad solo por parte de los miembros ahorrativos, sabios, bien satisfechos y generalmente sólidos de nuestra comunidad, y los crías temeraria desde el extremo C3 y la mente semidébil, los descuidados que están aumentando proporcionalmente en nuestra comunidad debido a la desaceleración de la tasa de natalidad en el otro extremo de esa escala social. Es decir, ella analiza el crecimiento de los diferentes extractos socioeconómicos y dice, bueno, los del extracto socioeconómico más alto están creciendo, su tasa de natalidad, de reproducción es más baja que la de los extractos más pobres. Sí, dice, las estadísticas muestran que cada año la tasa de natalidad del peor extremo de nuestra comunidad aumenta proporcionalmente a la tasa de natalidad en el extremo mejor, lo que acabo de decir. Y fue con el fin de intentar corregir ese grave peligro social que me embarqué en este trabajo. Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Porque desde Stopes nacen las clínicas de aborto, las que son oficiales o en blanco, digamos, y las clandestinas. Y toda la política de eso que llega hasta nuestros días con los pañuelos verdes viene de acá, de esta persona que dice, fue con el fin de intentar corregir ese grave peligro social que las clases sociales más bajas tuvieran una tasa de reproducción alta, que me embarqué en este trabajo. Es decir, más claro que las propias palabras de Stopes no van a encontrar. ¿Y qué hace ella? ¿Qué hace Stopes? Recordemos, arranca con las amigas, eso fracasa con el texto Paternidad Sabia, y dice, no soy yo la que tengo que llegar a través de otras personas, de terceros. Y allí habla con los obispos anglicanos. Esa estrategia también fracasa, crea estos términos, ¿no?, de control constructivo del nacimiento y planificación familiar, y descubre que la forma de llegar a la comunidad es con agentes locales de la comunidad, es decir, con gente que está entre nosotros. Y eso tiene una importancia realmente muy grande, ¿no? En lo que es el campo nacional y dentro del campo nacional, en un sector de militancia concretamente que es el peronismo, a esa figura se les da un nombre concreto que es cipayo, ¿no? Los cipayos son aquellos que son de nosotros, pero que trabajan para el enemigo, que trabajan tratando de vencernos y de vendernos en cada oportunidad. Y allí, en ese lugar, es donde coloca, en los cipayos, es donde coloca María Stopes su estrategia. Genera esta fundación, que ya la vamos a ver a continuación, María Stopes Internacional, y a través de esa institución se potencian y se financian a determinadas personas de nuestra comunidad, y así con cada país, con cada comunidad, como lo vamos a ver a continuación, para que sean ellos los que traen el mensaje pro aborto y no María Stopes Internacional. Entonces, al ser alguien de nosotros, es mucho más difícil de combatir y erradicar ese mensaje, ¿no? Y en este caso, fíjense, por ejemplo, ¿Quién es una abanderada en este punto en Argentina? Bueno, tenemos acá a Ofelia Fernández, una de las diputadas, es la diputada más joven de la historia, en este caso es por el Frente de Todos. Y fíjense que la revista Times, ¿qué habrá hecho esta chica para que la revista Times logre captar la atención de esta revista, ¿no? y poner esta frase que está acá, ¿no? El futuro se construye con las decisiones que tomamos en el presente, una frase en teoría de ella, y la revista Time la nombra como una de las personas que va a ser los líderes de la próxima generación, ¿no?
el respaldo que le da la revista Time le abre en Argentina y en América Latina una carrera política muy sólida. Y esto tiene que ver con cómo se van dando por debajo de la mesa ciertos vínculos entre esta revista, ciertos partidos y ciertas candidaturas, ¿no? Para después mantener en vigencia en la Argentina una agenda política que claramente no es nuestra, sino que viene de estas personas que estamos revisando en esta presentación. Hay algo de información del dueño de la revista de Time, que se llama Mark Benioff. Mark Benioff es, por ejemplo, uno de los miembros del Foro Económico Mundial. Así que atemos los cabos y veamos qué tiene que ver esta chica que debe estar egresando del colegio secundario o más o menos cerca, o recién egresada, con la revista Time y con el Foro Económico Mundial. Tiene que ver con que ejecuta una política de control de la natalidad que, como vemos acá, es lo que proponía María Stopes. Repito este mensaje porque es increíble. Y ella dijo, María Stopes, fue con el fin de intentar corregir ese grave peligro social que me embarqué en este trabajo, ¿no? Bueno, esta es la imagen, el logo de la Fundación María Stopes Internacional. Desde su muerte, en 1975, la Fundación María Stopes fue a la quiebra y entró en administración voluntaria. Fue asumida por Tim Black, quien fundó la organización como una empresa social llamada María Stopes Internacional en 1976, es decir, que estuvo en el limbo un año. Y tiene presencia actualmente en 25 países. Yo les decía recién que miraran el arco, ¿no? Y la puerta azul, que es fiel a lo que fue en su inicio. Y aquí tenemos el tema de los cipayos. Más claro que lo que van a ver ahora, hasta creo que puede llegar a ser ofensivamente claro, ¿no? Miren, María Stopes en Bolivia. Lema: hijos por elección, no por azar. Entonces ustedes vean a estas personas, que son personas de América Latina, como nosotros, como quien les habla, y son ellos los que nos terminan dando el mensaje de la Fundación María Stopes, ¿no? Esta es la estrategia, fíjense qué cabeza, ¿no? En ese momento, hace 100 años más o menos, que estas personas descubren cómo llegar a los países como América Latina, ¿no? Entonces descubren que hay que llegar a través de agentes locales, lo que aquí llamamos cipayos, y creo que todos van a estar de acuerdo en ese nombre. Fíjense en las personas que ejecutan estas políticas en Zambia, ¿no? Acá tenemos María Stopes Zambia y International Zambia, y ahí tenemos el logo de la fundación. Después también fíjense, ¿no? Cuando la gente que milita en la izquierda dice mi cuerpo, mi decisión, y parece un lema creado acá nomás, cerca del obelisco, cerca de la Cañada, aquí en Córdoba. Bueno, eso no es así. Fíjense que ellos de María Stopes Internacional ya venían promoviendo estos mensajes. En este caso, todo lo que ven acá es de la página, que les voy a dejar el enlace hacia el final de la presentación. Esta es una mujer, digamos, musulmana, que dice mi cuerpo, mi voz, ¿no? Y fíjense, este cuadro que está acá es horrible, son los méritos de esta fundación, ¿no? Lo que ellos muestran como resultados, como diciendo estamos trabajando. Y acá hablan de que lograron 6.5 millones de abortos seguros, ¿no? Lograron evitar 6.5 millones de abortos inseguros, es decir, que lograron hacerlos en la clínica. 6.5 millones de asesinatos, ¿no? Es horrible. Acá, bueno, tienen una parte que me llamó mucho la atención. Fíjense, esto es la página de María Stopes Internacional. Ingresen a internet, pongan María Stopes Internacional. Todo lo que tienen en esta presentación viene de esa página. Y bueno, acá pregunta si quieren saber más sobre cómo acceder a métodos seguros de aborto. Y fíjense el público, ¿no? Destinatario, que es lo que son las imágenes que tenemos aquí.
Fíjense, son todas personas morochas, son todas personas de color. Podríamos decir que estas personas aparentemente podrían ser de la India, podríamos tener musulmanes, gente de América Latina, pero fíjense en el público objetivo que busca esta fundación y díganme si no es el hilo conductor del movimiento eugenésico, ¿no? Y aquí vuelvo a la frase, fue con el fin de intentar corregir ese grave peligro social que me embarqué en este trabajo, dice Stopes. Esta foto es terrible, ¿no? Acá tenemos una persona de la fundación con 3 personas ya más de una comunidad local. No sé si es justamente la clínica de planificación familiar. Fíjense, clínica de planificación familiar, Marie Stopes. Acá no alcanzo a leer el nombre del lugar, podría ser Zambia. Y aquí tienen un agente de la fundación y los agentes locales, ¿no? Vean esta estrategia porque es casi morbosa, para que veamos que la sociedad británica ha respaldado no solo con un laboratorio en su momento dentro del University College of London, sino acá tenemos una de las universidades más prestigiosas del mundo, the University of Manchester, en conmemoración al aniversario de Marie Stopes, ¿no? Una medalla. Este es parte de la portada, obviamente que este cuadro naranja no, esto lo pusimos nosotros, el resto es de la portada de Marie Stopes Internacional. Y volvemos a la gente color, a la gente local de color que se mimetiza con nosotros, ¿no? Y que es quien nos va a traer el mensaje. Esto me parece que es un descubrimiento para llamarnos la atención, ¿no? El mensaje, acá está el megáfono, es el mensaje. ¿Quién nos da el mensaje? De Marie Stopes Internacional, una persona de nuestra misma etnia, así en cada lado, en Bolivia, en México, en Argentina, en Zambia y en el resto del mundo. Y esto es lo que llama poderosamente la atención. Solo hay negros, latinos, indios, chinos y musulmanes en las propuestas de Marie Stopes Internacional. El público que ellos resguardan, que es la clase social alta y blanca, no está. Entonces, claramente se afilian, de hecho ella misma lo decía, ¿no?, al movimiento eugenésico. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de esa estrategia, la estrategia militante de Stopes, la prédica directa, la que iba con 20 amigas que lo sacaron a ladrillazos de los barrios pobres, la prédica indirecta a través de obispos anglicanos, donde también no fue muy bien recibida, y finalmente a través de los CIPAYO, ¿no? Financia a los líderes locales a través de programas de becas y promoción mediática de los miembros, como vimos con Ofelia Fernández, que sería nuestra CIPAYO en este tema. Aquí está Ofelia, recibiendo el respaldo, ¿no?, de la comunidad internacional, del Times. Y bueno, a través de programas de becas y promoción mediática de miembros de nuestra comunidad. La pregunta, ¿te das cuenta que hay una cuestión racista en el aborto o no? Para mí es bastante claro y es un poco escalofriante, y creo por eso que hay que hacer circular presentaciones como esta, ¿no? Y estas son unas frases que elegimos como para cerrar la presentación. El mayor vehículo de acción del imperialismo es a través de los líderes comunitarios locales, es decir, el imperialismo, eso quizás para algunos muy abstracto, llega hoy a través de personas que son parte de nuestra comunidad y que traen e importan esas ideas y nos intentan mostrar esas ideas como propias y como que siempre estuvieron acá y que son como derechos para conquistar, ¿no? Y el mayor blanco del imperialismo no son los recursos naturales, ni los espacios geográficos, ni la economía. Todo el mundo podría decir, no, vienen por el petróleo, vienen por, no sé, por nuestros recursos hídricos, por nuestra frontera, por la Antártida. El mayor blanco del imperialismo no son los recursos naturales, ni los espacios geográficos, ni la economía, sino el mismo ser humano. Bueno, espero que esta presentación les haya resultado tremendamente interesante, como me resultó a mí. En la próxima vamos a ver sobre Margaret Sanger y vamos a ver su historia. Ustedes fíjense que Stopes
viene del eugenesismo y genera María Stopes Internacional, y a través de ella el manejo de los líderes locales, como tenemos aquí a Ofelia Fernández y el movimiento de pañuelos verdes, ¿no? Para ellos, aquellos que dicen que todo viene de Soros, no es así, viene de mucho antes, viene de estas personas. Y en el tema de Margaret Sanger, que es la próxima presentación que vamos a tener, de ella viene la fundación, que sería el equivalente a María Stopes Internacional, viene Planned Parenthood. Y desde allí uno de sus nietos ocupa actualmente, hoy, estamos en 2020, en octubre, ocupa hoy un puesto muy importante dentro de planificación de la natalidad, digamos, en la ONU. Entonces todo esto lo vamos a explorar en próximas presentaciones. Espero que lo hayan disfrutado y que lo compartan.